te han diagnosticado una hernia discal, probablemente sea L3, L4, L4, L5 o L5S1. Si no es ninguna de estas, no te preocupes porque esto lo vas a poder aplicar independientemente de dónde te hayan diagnosticado la hernia. Si tienes miedo por si nunca vas a poder volver a recuperar tu deporte, si no te convence lo que te han dicho los médicos o otro profesional al que has acudido, o a lo mejor pasas el día pensando en que nunca vas a poder volver a agacharte a coger a tus hijos en brazos, quédate porque te voy a contar. Primero, toda la información errónea que te han dado. Segundo, el paso a paso que debes seguir y que más nos ha servido a nosotros con más de 700 personas para que tú lo apliques paso a paso, simplemente acabas el vídeo y lo aplicas. Y en tercer lugar, te voy a decir qué profesional es el más adecuado para solucionar tu dolor de espalda a largo plazo. Vamos a por ello. Antes de ir al contenido, que sepas que tienes en la descripción un enlace con los mejores recursos para ayudarte a solucionar este dolor por hernia discal. Tienes, en primer lugar, una clase de valoración. Te ayudará a conocer cuáles son los ejercicios más adecuados en función de tu postura, en función de tu fuerza, en función de las diferentes características que se deben tener en cuenta a la hora de prescribir ejercicio. En segundo lugar, si trabajas en oficina y pasas muchas horas sentado o sentada, tienes un PDF con 30 microbreaks para romper esa monotonía de la postura, para evitar esa sobrecarga en la espalda que te dificulte la recuperación de la hernia si pasas muchas horas sentado. Y además también tienes otro PDF que te va a servir para identificar qué tipo de dolor tienes, porque eso es lo primero de lo que vamos a hablar ahora, si tu dolor siempre es por la hernia o repercuten otros factores como los que te voy a explicar ahora. Esto lo hablamos en este vídeo de aquí, puedes verlo cuando acabes de ver este mismo vídeo, pero muchas personas cometen el error de pensar que su dolor es por su hernia de disco, es por su protusión o por cualquier otro tipo de lesión en la columna. Porque el dolor es algo que no siempre está relacionado con la estructura. Hay veces que sí, cuando estamos en una fase aguda, cuando nos diagnostican un dolor por primera vez, cuando estás en los primeros 2-3 meses de dolor. Ahí sí que podemos culpar a la hernia. Pero si pasan más de 6 meses del primer diagnóstico, la ciencia nos demuestra que el dolor es algo más relacionado con los mecanismos que tiene el sistema nervioso de procesar los diferentes estímulos y, en este caso, emitir una señal nociva, que en este caso es el dolor. Por lo tanto, relájate, sobre todo si llevas ya mucho tiempo peleando con el dolor de espalda. Probablemente la hernia no sea el causante. Es más, te diré, según un estudio que te dejaré por aquí, cuanto más grave es la hernia, por ejemplo, cuando hay una extrusión total del disco intervertebral, más posibilidades de reabsorción. O sea que quédate tranquilo. Y sobre todo, para que tengas esa tranquilidad, que sepas que, por ejemplo, alumnos nuestros como Joan tenía hernia L4, L5 o L5S1 y ahora está genial. Ha eliminado su dolor lumbar, ha eliminado su dolor por la pierna y ha recuperado los deportes que a él le gustaban, que en su caso eran correr y el pádel. O sea que tranquilidad, porque seguro que sales adelante si aplicas este paso a paso. Una vez ya tienes en cuenta qué tipo de dolor tienes, estás tranquilo o tranquila, debes empezar un programa. Y aquí tienes diferentes opciones. La primera opción es el tratamiento tradicional, que normalmente se basa o en fármacos o en infiltraciones, en los peores casos operaciones e intervenciones quirúrgicas, que las dejamos únicamente cuando tenemos síndrome de la cola de caballo. Y también existen otro tipo de terapias a nivel tradicional, que podríamos llamarlo los tratamientos, que pues suelen ser tratamientos que más producen un alivio, que estos tratamientos están muy bien para abrirte una ventana sin dolor, pero cuando se pasa el efecto, 2 días, 2 semanas como mucho, un mes, si te infiltras, con todas las consecuencias negativas que tienen las infiltraciones, pues ese efecto se evaporará y volverás al punto inicial. ¿Cómo evitar que te suceda esto? Tienes la opción de los gimnasios tradicionales o los centros de entrenamiento personal tradicional del mundo físico. El principal problema de estos centros es que la mayoría de entrenadores tienen una formación presencial. Justo hace un ratito hablaba con una nueva alumna de espalda sana que tenía muchas dificultades para encontrar una persona que pudiera ayudarla con su dolor en su ciudad. Entonces, en este caso, recurrir, por ejemplo, a un profesional online, donde están los profesionales mejor formados en dolor de espalda y en recuperación de hernias discales, puede ser muy buena opción. Si esta opción te gusta o si crees que, bueno, con un programa online guiado por un especialista que ha solucionado muchos casos de dolor de espalda, crees que podrías salir adelante, te voy a dejar un enlace en la descripción de este mismo vídeo para que sin compromiso reserves una entrevista conmigo o con alguien del equipo. Ahí nos contarás tu caso y te valoraremos a ver
si podemos ayudarte con la recuperación de tu hernia discal, tu dolor lumbar o cualquier otro tipo de lesión relacionada con la columna. Ahora, si decides optar por tratamientos o por soluciones que realmente solucionen, valga la redundancia, me la vas a perdonar, el problema desde su origen real y no desde el síntoma, tienes la reprogramación mecánica y la respiración diafragmática. Es lo primero por lo que debes empezar. Vamos a empezar hablando de la respiración diafragmática. Te comentaba, hay muchos dolores que no solo tienen que ver con las lesiones, tampoco me malinterpretes, las lesiones son importantes, como pueda ser una hernia, pero la ciencia y sobre todo la experiencia, que en nuestro caso es de más de 10 años, nos dice que la mayoría de dolores crónicos, más de 6 meses, no tiene que ver con la hernia. ¿Cómo nos ayuda la respiración diafragmática? Vas a decir, ¿cómo puede ser que con la respiración se consigan estos resultados? Pues muy sencillo. En primer lugar, porque la respiración va a bajar el tono de tu sistema nervioso simpático. Y muchos dolores son por una hipertonicidad de este sistema nervioso simpático. Y en segundo lugar, va a estabilizar la columna, reduciendo esos movimientos compensatorios de muchas vértebras, como puede ser L4, L5 o L5S1, que favorecen que haya mucha carga en un lado y poca en otro, y la aparición de protusiones o de hernias. Esto no es exactamente así, pero te lo he explicado de la forma más sencilla para que tampoco el vídeo se me vaya mucho tiempo y te quedes hasta el final. La respiración te va a ayudar con el sistema nervioso y a estabilizar la columna en cualquier ejercicio. Y también es un error únicamente implementarla de forma aislada. Debes integrarla en todos los ejercicios que hagas para así obtener el máximo beneficio. En segundo lugar, la reprogramación mecánica. ¿Qué es esto de la reprogramación mecánica? Cuando buscamos una causa en nuestro dolor que, por ejemplo, los médicos no nos encuentran, podemos encontrar en la mecánica una manera de mejorar y sobre todo de encontrar la solución. Al final, muchas sobrecargas que pueden conllevar si se cronifican en hernias discales son por una limitación en nuestra capacidad de movimiento. En la mecánica es la capacidad de moverse, cómo interaccionan los huesos con las articulaciones, con los músculos principalmente. Si existe un error, como por ejemplo puede ser una limitación en la movilidad de la cadera o la movilidad del hombro, voy a coger un momento el esqueleto para mostrarte un ejemplo. Por ejemplo, si únicamente tuviéramos la movilidad de la columna en extensión, estaríamos limitados en flexión, la sobrecarga en la parte posterior y la compresión posterior de la columna se maximizarían sobre todo en estos segmentos vertebrales de aquí. ¿Qué pasa? Si tú nunca mejoras esa mecánica de la columna tanto en extensión como en flexión, sobre todo hacia flexión, si este fuera el caso, siempre vas a sobrecargar mucho unas estructuras que en este caso pues serían los músculos lumbares y consecuentemente los discos intervertebrales de la espalda baja. Si mejoras tu mecánica, mejoras estos rangos de movimiento, consecuentemente reducirás estas sobrecargas. Y al final es lo que buscamos, reducir las sobrecargas tanto musculares como de las lesiones, que en este caso hablamos de hernia de disco. ¿Y esto cómo se mejora? Con ejercicio específico. Pero no sirve cualquier tipo de ejercicio, no sirve ni siquiera un vídeo que encuentres en redes sociales de estos de 3 ejercicios para mejorar tu dolor de espalda. Eso puedes verlo para ver un poco pues, qué estás haciendo, pero los mejores ejercicios son los que son personalizados para ti, después de hacerte un estudio, después de hacerte una valoración. Y eso no se consigue ni con ninguna tablita de internet, ni con los 5 o 6 ejercicios de dolor de espalda de toda la vida, que ya sabes cuáles son: el gato, estirar brazo y pierna contraria y 2 o 3 planchas. Con eso, lo único que vas a conseguir es mejorar brevemente y siempre volver al punto inicial. El entrenamiento debe ser personalizado y sobre todo llevar una progresión. Y al final hacer ejercicios de fuerza. Pero ni tampoco ejercicios de fuerza generales, como puede ser ejercicios de fuerza que puedas hacer en un gimnasio que sean los mismos que hace todo el mundo que va a ese gimnasio. Ejercicios personalizados para ti. Y para conseguir eso, nosotros la mejor metodología que hemos encontrado es la online. Así que para finalizar este vídeo, recordarte que tienes esa oportunidad de reservar una entrevista conmigo o con alguien de mi equipo, si mi agenda está llena. Si llevas mucho tiempo luchando para mejorar esa hernia discal, si llevas tiempo luchando por recuperar tu vida, por mejorar en un deporte o porque simplemente quieres vivir sin dolor, reserva esta entrevista y hablamos, a ver si te podemos ayudar con nuestro programa Espalda Sana. Hasta aquí este vídeo, te veo en el próximo.